Cada día alguien era asesinado. Mi exmarido es John Mohammed y es el francotirador del DC. John no se convirtió en un monstruo asesino de repente. Estábamos viendo una película y dijo, podría sembrar el terror en cualquier ciudad pequeña. Todos creerían que era un grupo de personas y sería solo yo. Estaba cada vez más aterrorizada pensando que podía matarme porque ya no era el hombre con quien me había casado. Crímenes imperfectos, historias criminales. La mujer del francotirador. El temor se ha extendido por todo Washington, D.C. En los últimos 3 días, 6 personas han muerto tiroteadas. El autor se conoce ya como el francotirador del D.C. Solo había pasado un año desde el 11 de septiembre y yo, por lo menos, no podía descartar la posibilidad de que se tratara de algún tipo de terrorista, alguien que deseara atemorizar a todo el mundo. El terror aumentaba cada vez que se producía un nuevo tiroteo. Sabíamos que se trataba de un arma muy potente que disparaba desde cierta distancia. Esperábamos ver algún denominador común entre las víctimas. Teníamos en cuenta su raza, edad y sexo, pero no había ninguna coincidencia. Podría ser cualquiera, en cualquier momento. Es terrible. Los ataques continuaron durante los siguientes 19 días y estábamos tan lejos de resolver el caso como el primer día. La gente recuerda 3 semanas de confusión, luego nada, y de repente, en unas 4 horas, caso resuelto. Se ha emitido una orden de detención a nombre de John Mohammed, también conocido como John Williams. Puede estar acompañado de un menor, está armado y es peligroso. Fue entonces cuando mostraron la cara de John en la tele y yo me acerqué a la pantalla y le dije, ¿qué ha sido de ti? Miré hacia la cama y mi hijo estaba tumbado en la posición fetal y mis niñas estaban llorando. Decían, mamá, ¿por qué ha hecho esto nuestro papá? Y les dije, tesoros, no lo sé. No sé por qué ha matado a toda esa gente. Conocí a John el día del trabajo de 1983. Lo que me atrajo de él era que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Era un hombre de palabra. Su mera presencia resultaba reconfortante. Mi madre receló bastante de John cuando Mildred se lo presentó. Decía que había algo en su mirada. Nos vimos a diario durante 2 o 3 meses. Y luego me enteré gracias a una amiga mía de que estaba casado. Le dije, me he enterado de que estás casado y me contestó, mira, no es lo que crees. En realidad ya no estamos juntos, no soy feliz con ella. Pero yo le dije que no podía seguir con él mientras estuviera casado. Fue en aquel momento cuando dijo que quería volver al ejército porque estaba en la Guardia Nacional. No tuve ningún contacto con él hasta que recibí una carta en la que me decía que por favor me reuniera con él, que haría cualquier cosa, que me necesitaba. Consiguió el divorcio en el año 87 y nos casamos el 10 de marzo de 1988. Nuestro hijo John nació el 17 de enero de 1990. John tenía muy buena relación con él, era un hombre muy cariñoso y se preocupaba mucho por los niños. La noche del 2 de octubre del 2002 me comunicaron que se había producido un tiroteo en Wheaton, en el supermercado Shoppers Food. Un hombre que entraba en un supermercado cae abatido. Los testigos no pueden aportar mucha información. No se ha producido ninguna confrontación. No se ha peleado con nadie. Para nosotros era un verdadero misterio. ¿Por qué querría alguien hacerle daño? Pero confiábamos en que nuestros investigadores encontrarían respuestas. Pero a la mañana siguiente todo empezó a derrumbarse. Iba de camino al trabajo y me comunicaron que se había producido un accidente con un cortacéspedes, pero resultó ser otro tiroteo. Estaba aquí sentada y el jefe entró en el despacho y nos dijo, se ha producido otro tiroteo, muy parecido al de anoche. Era un taxista que estaba repostando en la gasolinera cuando le dispararon. Había 10 personas en la gasolinera, pero no vieron ni oyeron nada.
Era un día laborable, en hora punta, cuando debería haber miles de testigos. Y sin embargo, no teníamos nada. Luego recibí un tercer aviso. Al parecer, una mujer se había suicidado en un centro comercial. Salí corriendo con las sirenas sonando, esquivando el tráfico, intentando planificar lo que debía hacer al llegar. Y recuerdo que ya entonces pensé que no sería un suicidio, incluso antes de que nuestro investigador lo confirmara. Entonces escuchamos una transmisión de radio. Esa mujer estaba limpiando su coche con el aspirador y ha explotado algo. Está en el suelo y le sale sangre de la nariz y la boca. Enseguida sospechamos que podía estar relacionado con los demás asesinatos. Ocurría algo horrible. La gente regresaba a casa después del trabajo al salir de la escuela. Lo único que acabaríamos consiguiendo al final del día serían más víctimas potenciales. No parece haber ningún motivo. Seguro que todo el mundo anda pensando lo mismo que yo. ¿Seré yo el siguiente? Avenida Georgia, se ha recibido un aviso de un tiroteo. Pediré más información. Nos comunicaron el tiroteo. Nuestro jefe Moose dijo: no sé por qué lo hace, pero se le ha ido la olla. Y se ha armado hasta los dientes para demostrarlo. Tranquilo, no tengas miedo. A John le encantaba estar en el ejército. Deseaba realmente hacer la carrera militar. Como ingeniero de combate se encargaba de derribar puentes. Era un experto en derribos. Estaba física y profesionalmente entrenado. Lo tenía todo controlado. Recibieron órdenes de ir a Arabia Saudí. Puedo indicar exactamente el momento en que se produjo su cambio. Fue cuando regresó de la guerra del Golfo. Y yo dije: el hombre con quien me casé todavía está en Arabia Saudí, porque quien ha vuelto no es John. Cuando John regresó de Arabia Saudí era otro hombre. Siempre callado, reservado, incluso cuando John Jr. entraba en la habitación. Un día, sin preaviso, dijo: ¿queréis saber qué me pasó? Alguien lanzó una granada de humo en nuestra tienda. Todos los soldados salieron, pero yo no pude abrir mi saco de dormir. Dijo que alguien le había sacado a rastras. Hubo una investigación y decidieron que había intentado cometer suicidio y llevarse por delante a los demás soldados. Dijo: estábamos en zona de guerra. Me quitaron las armas, me esposaron, me ataron de pies y manos y me dejaron solo. Dijo: ¿lo entendéis? Intentaron matarme. Y se echó a llorar. Yo le dije: lo que tenemos que hacer es iniciar una campaña por escrito. ¿Recuerdas todo lo que pasó? Pues vamos a ponerlo por escrito. De manera que fuimos a hablar con los soldados que estuvieron allí y todos apoyaron a John. Sin embargo, cuando le interrogaron, no dijo nada y no comprendí por qué. Luego me dijo: déjalo estar. Y siguió en el ejército. No creo que le llamaran para que diera parte de su misión, como es debido después de estar en zona de guerra. Y no tuvo acceso a los servicios de psicólogos, pero lo que le sucedió en Arabia Saudí fue el inicio de su caída en espiral. A veces se sentaba en un rincón y sacudía la cabeza. Yo le preguntaba: dime, cariño, ¿en qué estás pensando? Y me contestaba: no necesitas saberlo ahora mismo. Yo sabía que le quería y sabía que debía apoyarle porque a veces todavía se comportaba como antes de marcharse. Esta es mi mujer leyendo por voluntad propia, sin que yo se lo haya pedido. Tengo que grabarlo. En cambio, otras veces era como un perfecto desconocido.
Unos 6 meses después, John fue acusado de amenazar a un oficial. Habían discutido y él le dijo: te mataré, a ti y a tu familia. El oficial presentó una denuncia por este motivo. En aquel momento yo no creía que John amenazara realmente con matar a alguien, porque prefería seguir viendo a la persona que era antes de Arabia Saudí. Y la persona que era antes de Arabia Saudí no haría jamás una cosa así. Nos presentamos ante el juez y comparecieron entre 20 y 30 soldados para testificar a favor de John. El jurado le declaró inocente. Después del juicio, seguimos viviendo como siempre. Salina nació el 1 de febrero de 1992 y él estaba tan contento porque había deseado tanto tener una niña. Mi hija Taliba nació el 1 de mayo de 1993. Preciosa. Mamá vino a vivir con nosotros en febrero de 1993. Y aquí está el hermano mayor. Se preocupaba mucho por sus hijos. Bien abiertos, campeón. Quizá te duela un poquito, pero no será nada. Esto es un huevo. ¿Dónde está el huevo? Vale. Aquí. Muy bien. Pero con el tiempo fue alejándose de mí y solo era feliz con sus hijos. Muy bien, tíralo ya. A veces nada de lo que yo hiciera le parecía bien. Otros soldados y sus familias me decían que John era un buen soldado y que yo era muy afortunada por tenerle de marido. Yo me decía para mis adentros ya, pero vosotros no tenéis que vivir con él. Un día estábamos viendo una película y dijo: podría sembrar el terror en una ciudad pequeña. Todos creerían que era un grupo de personas y sería solo yo. Y yo le dije: ¿pero por qué querrías hacer eso? Y él cambió de tema. Empezamos a pensar cómo era posible que ocurriera aquello y que nadie viera nada. ¿Se trataba de alguien que disparaba desde cierta distancia? Un testigo que no vio quién lo hizo, pero oyó el disparo, dijo haber visto una furgoneta blanca que se marchaba a toda velocidad. Por radio me enteré de que habían detenido una camioneta blanca. En aquel momento miré casualmente hacia el cruce. Había varias camionetas blancas. Estaban por todas partes. Nos pasamos el día persiguiendo a un fantasma, literalmente. La han visto allí tumbada y ha dicho que alguien le ha disparado. Cerrad las puertas, cerrad las puertas. ¿Quién le ha disparado? No lo sé, señorita. Los atentados se alejaban cada vez más del condado de Montgomery. Y prácticamente día sí, día no, otra persona moría a tiros. Alguien ha disparado a un hombre en Sunoco. Está muerto. Está tumbado, tío. Está tumbado en su coche. Es nuestra arma secreta, perrito caliente. ¿Qué hacemos mientras pescamos? Nada, relajarnos. Sí. Tener paciencia. Era como quedarse observando impotente mientras alguien se transformaba en algo que no sabías qué iba a ser. No quería llevar ropa de colores. Todo tenía que ser negro. Lo único de color eran sus uniformes. Un día volvió a casa y me dijo: un lugarteniente se ha enfadado conmigo y me ha dicho que haría de mi vida un infierno. Me dijo: Mildred, tengo que salir del ejército. No quiero ser un esclavo de esa gente. Así que abrimos un negocio de reparación de autocaravanas. Stanley, un buen amigo, nos ayudaba a llevar la empresa. Cuando conocí a Mildred, enseguida noté la calidez que emanaba. John era muy frío, muy tranquilo, muy calculador. Tenía mucha confianza en sí mismo. Si no era su amigo, era su enemigo. Con John no había término medio. Hablábamos de filosofía en general, desde un punto de vista racial, de la situación en América para los afroamericanos. Ahí mismo hay una mujer negra. Sí. No debería andar con una niña blanca. Ya. Eso es, debería andar con los nuestros. Dame más. Los negros tienen que ir con los negros. Sí. ¿Vale?
No con los blancos. Exacto, no con los blancos. Con los negros. Mi hermana me preguntó si John podía alojarse en casa para la marcha del 1.000.000 de hombres. Un océano de hombres dispuestos a volver con Dios, a resolver sus diferencias. Fuimos a buscarle. Fue lo más amable del mundo. Pero en cuanto llegamos a casa, empezó a traslucir su personalidad, su verdadera personalidad. Por ejemplo, si estábamos viendo el telediario, no paraba de cargarse todo lo que decía el presentador. Decía que no eran más que embustes. Cualquier comentario favorable a Estados Unidos le ponía furioso. Pero no decía nunca que quisiera a mi hermana. Mildred llamaba, quería hablar con él, pero él decía, dile que no estoy en casa. Lo siento, hermanita. Pero John no puede ponerse. Luego le llamaba y le decía que no quería hablar con ella. Todo lo que vi, oí y sentí fue una sensación de una tremenda arrogancia. John pasó de ser un hombre que siempre estaba alegre y feliz a ser un hombre siempre deprimido. Solo hablaba cuando los niños estaban presentes. John no quería que cogiera en brazos a John Jr. ni le mostrara afecto. John no había tenido este tipo de afecto en su infancia. Su madre murió de cáncer, con él en brazos cuando tenía 5 años. Dijo que su padre les había repudiado a todos, a él y a sus hermanos y hermanas, y que su tía de Baton Rouge había tenido que hacerse cargo de ellos. Se marchó de su casa a los 16 años. Tuvo que buscarse la vida muy pronto. Y por supuesto, el campeón. ¿Con qué piensas proteger a Salina, a mamá y a Taliba? Con esto. Con esto y con mi vida. Muy bien, negro. El investigador Sue dice que el autor de los disparos estaba probablemente eufórico por tener aterrorizada a toda una comunidad. Hubo un tiroteo en un lugar donde voy a diario. Y luego fueron repitiéndose esos ataques cada vez más cerca de mí y de mi vida diaria. En aquel momento ya se habían producido 6 o 7 asesinatos. Llevé a mis hijos al colegio y un agente de policía que llevaba un impermeable muy grande y muy largo esperaba a los niños delante de la escuela y les acompañaba cubriéndoles con el impermeable hasta el edificio. Estaba protegiéndoles de una posible bala. Nuestro objetivo era tener un agente uniformado enfrente de cada escuela del condado. Mi hijo iba a un colegio de Gatesburg y en lugar de asignar un agente a aquella escuela, acompañé a mi hijo cada mañana y me quedé de guardia delante del edificio. Un chico de 13 años ha sido tiroteado al entrar en la escuela secundaria Tasker esta mañana. Es la 8ª víctima del francotirador del DC. Nadie ha visto nada. En cuanto se supo que habían matado a un chico en la escuela, se produjo una avalancha. Muchos padres querían llevarse a sus hijos de sus colegios. Todas nuestras víctimas han sido inocentes, han estado indefensas. Pero ahora se han pasado de la raya porque nuestros niños no se lo merecen. O sea que pedimos a los padres que por favor se ocupen de sus hijos esta noche. Cuiden bien de ellos. Se ha pasado de la raya, ha asesinado a un niño. Y ahora esto se ha convertido en algo personal. Un par de lágrimas le rodaron por la mejilla. Y recuerdo que me sentí muy orgulloso de él, de que fuera capaz de expresar lo que yo mismo sentía, así como muchos otros en aquel momento. También recibimos entonces el primer comunicado de los asesinos, dejado en la escuela secundaria Tasker. Era la tarjeta del tarot de la muerte y decía: querido señor policía, llámame Dios. Mildred empezó a contarme las cosas que John le hacía. Cómo le hablaba, cómo la despreciaba. Le decía que era un cero a la izquierda, que no podía hacer nada sin él, que no le replicara delante de la gente, que hiciera siempre lo que le mandaba.
Y nuestra madre empezó a llamarme muy a menudo y me decía, ¿sabes qué? John está engañando a Mildred. Hay toda una panda de mujeres que llaman a mi casa y cuando descuelgo el teléfono ellas cuelgan, pero solo llaman cuando Mildred está trabajando. Las cosas siguieron así durante un tiempo hasta que por fin le dije, te comportas como si fueras un hombre libre, pues será mejor que lo seas de verdad. No empecé a preocuparme en serio hasta después de nuestra separación en 1999. Entonces empezó a pincharme las líneas telefónicas. Quitó la cerradura de la puerta principal de mi casa y tenía que atrancarla con una silla por la noche para que los niños y yo pudiéramos dormir. Empezó a presentarse en medio de la noche y quedarse plantado junto a la cama. No decía palabra, solo se quedaba allí plantado. Y como estaba oscuro, no se daba cuenta de que le estaba observando. Hasta que dije, ya está bien, se acabó. Hemos terminado. No puedo más y quiero el divorcio. Él me dijo, no vas a criar a mis hijos. Te has convertido en mi enemiga. Y como enemiga que eres, te mataré. La mirada de John era tan penetrante. Supe que solo era cuestión de tiempo para que organizara mi asesinato. En febrero del 2000, presenté la documentación para solicitar una orden de alejamiento. Tardé una hora en rellenar una hoja de papel con 10 preguntas, porque me parecía increíble encontrarme en comisaría, solicitando una orden de alejamiento contra un hombre al que amaba. El juez me concedió una orden de alejamiento perpetua que todavía llevo encima hoy en día. Ella no pretendía apartar a los niños de John. Podía visitarlos, pero no podía entrar en la casa. Aquel día, en concreto, era el cumpleaños de mi madre, el 27 de marzo del 2000. Estaba previsto que John fuera a buscar a los niños a la escuela y los trajera a casa a las 3:30. Eran las 8:30 y todavía no habían llegado. Yo no hacía más que llamarle al móvil, pero no me lo cogía. A las 11:35 me llamó para decirme que estaban al caer. En cuanto colgué el teléfono pensé, eso huele muy mal. Mildred me llamó llorando histérica. John había secuestrado a sus hijos, se los había llevado. Sin mis hijos no puedo ni respirar. Mis hijos son mi motivación para vivir. Cuando se los llevó, dejé de vivir. Además de llevarse a los niños, vació las cuentas del banco. Nos dejó sin un duro a mi madre y a mí. Agoté todos los medios para encontrarles. Se había descuidado, no comía como es debido y sufrió un colapso. Me llevaron al hospital. Sonó el teléfono. Era John. Le dije, ¿por qué no dejas que los niños me llamen? Y contestó, no siempre conseguimos lo que queremos, ¿verdad? John quería que le dijera, de acuerdo, vuelvo contigo. Pero yo tenía 2 opciones. Volver con él y morir. O colgar el teléfono y seguir sin saber dónde estaban mis hijos. Colgué el teléfono. Mi madre me llamó al hospital y me dijo que John acababa de llamarla y le había dicho que venía a matarme. Mi madre me llamó más tarde aquella noche y me dijo, John quiere matar a Mildred. Le contesté, mamá, John no matará a Mildred, no es un asesino, nadie matará a Mildred, está ingresada en un hospital. Mildred decidió refugiarse en un centro para mujeres maltratadas. Tuve 5 minutos para cambiar de nombre. Me trajeron ropa distinta y no podía decir a nadie dónde estaba. La casa tenía ventanas todo alrededor y yo estaba siempre en el centro de la casa. No podía sentarme cerca de una ventana para que no pudiera verme y dispararme. Tenía mucho miedo
porque sabía que iba a dispararme a la cabeza. Sabía que sería un tiro a la cabeza. Docenas de agentes de policía del estado de Virginia han acudido al lugar de los hechos para investigar el asesinato de una persona mientras hacía tareas cotidianas. Era gente que estaba leyendo un libro o poniendo gasolina. No pasaba una semana sin tener que hacer lo que hacían las víctimas cuando fueron asesinadas. Una de las balas alcanzó a un hombre de 53 años que había parado a repostar gasolina. Le pedí a mi mujer que no fuera a la gasolinera. Le dije que cuando volviera a casa cogería su coche y lo llenaría yo, pero que por favor no fuera a la gasolinera, porque las víctimas eran tan aleatorias. Cualquiera de nuestros seres queridos podía ser la siguiente víctima. Cuando Jeff Hooper cayó herido en el restaurante, el autor o autores de los disparos dejaron una nota, que fue la primera indicación de lo que deseaban: una gran cantidad de dinero. Somos conscientes de la preocupación de toda la comunidad y por ello vamos a leer literalmente el contenido del mensaje. Vuestros hijos no están seguros en ningún lugar ni en ningún momento. Mi hermana me llamó para saber si era seguro llevar a los niños al colegio. Ya han matado a un niño y le dije, ¿qué más prueba quieres de que los niños ya no están seguros? Nos poníamos de acuerdo entre los padres del vecindario para que los niños pudieran jugar juntos, bien en casa de unos u otros. No hacen más que decir, no salgas, quédate en casa. Tienen miedo de que nos maten a tiros, y no me extraña. John vino a verme y me preguntó dónde estaba Mildred, y le contesté que no pensaba decírselo. Él dijo, bien, tengo maneras de sacar información a la gente. Yo reaccioné al momento. ¿Me estás amenazando? Y con aquella sonrisa suya dice, ¿he dicho que te estaba amenazando? ¿Estoy haciendo algo violento? Y le contesté, John, sabes muy bien de qué estoy hablando. No intentes vacilarme. Esa fue la última vez que le vi en persona. Mi hermana Maisha me llamó para decirme que mamá había contraído una neumonía y que necesitaba ayuda. Entonces me fui a Maryland para ayudarla, para cuidar de mi madre. Echaba tanto de menos a mis hijos. Estaba desquiciada. Muchas veces, cuando bajaba a la planta baja, encontraba a Mildred en postura fetal, meciéndose lentamente. Un día estaba en la puerta, mirando cómo jugaban otros niños, y mi hermana se me acercó y me preguntó qué estaba mirando. Le dije, un día de estos, mis niños estarán ahí fuera jugando con ellos. Recibí una llamada de la directora del hogar provisional donde vivía y me dijo, Mildred, creo que hemos encontrado a tus hijos. Grité y grité, han encontrado a mis niños. En realidad, los había sacado del país y se los había llevado a la isla de Antigua. Bueno, chicos, tendremos que hablar de vuestro papá. ¿Os acordáis de cuando os llevó de viaje? Salimos hacia el aeropuerto y yo le pregunté si tú también ibas a venir y él me dijo que sí. Como había dicho que yo también iría, ellos no lo pusieron en duda, porque creían que no habría dicho eso si yo no iba. Según dice la policía, se dedicaba a falsificar documentos por $3,000 cada uno y volaba con inmigrantes ilegales desde Antigua hasta Estados Unidos. Dejaba a los niños con extraños. ¿En qué momento conocisteis a Lee? La madre de Lee quería entrar en América. Vale. Y entonces papá le ayudó, pero no consiguió que su hijo viajara con ella. O sea que Lee se quedó con nosotros. John Jr. y Lee Malvo se hicieron muy amigos. Lee se había integrado en aquel núcleo familiar. Cada vez que el padre de mis hijos se ausentaba por algún motivo, les dejaba a cargo de Lee. A veces nos acostábamos con hambre, o sea que empezamos a quitarle comida a la gente. ¿Muy a menudo? Al principio era una semana, luego empezó a ser un mes. O sea, que vuestro padre os dejaba sin comida. La fonía se escuchó en toda la escuela. Dijeron Lisa y Teresa y Thomas, por favor, presentaos en las oficinas.
Y dijimos que nos llamábamos Lisa y Teresa. Y ellos nos dijeron, no, tú te llamas Taliba y tú Salina. ¿Os asustasteis? No sabíamos qué estaba pasando, ni por qué conocían nuestros verdaderos nombres. Y fue entonces cuando te llamaron. Había pasado 18 meses sin mis niños. Y cuando nos presentamos ante el tribunal, el juez dijo, señor Williams, lo único que tenemos que decidir hoy es quién se queda con los niños. Y él dijo, Mildred ha sabido en todo momento dónde estábamos. Yo no dije nada, estaba temblando. El juez dijo, ella se quedará con los niños. Llamé a mi madre y le dije, mamá, me los han dado. Y ella me dijo que se sentía muy orgullosa de mí. Mi mamá era diabética, sufría hipertensión y glaucoma. Pilló un resfriado muy fuerte y la tuvimos que ingresar de urgencia en el hospital. Hablé con mi madre aquella mañana y por la noche ya había muerto. Ni siquiera pudo ver a los niños. Estaba furiosa con John porque había destrozado nuestra familia. Ayudad a la abuela. A la 1, a las 2, a las 3, soplad. Bien. Me habéis ayudado mucho. Siempre tenía miedo de que John me persiguiera. Después de recuperar a los niños, cuando tenía que ir a trabajar al DC, llamaba a mis amigos antes de salir y cuando llegaba volvía a llamarles para decirles que estaba bien. Así es como tuve que vivir a diario hasta el año 2002. 19 días después del primer tiroteo, se confirma la muerte de 9 personas asesinadas por el francotirador del DC. El miedo aumenta y las autoridades no tienen ningún sospechoso. Todo el mundo estaba frenético. Nadie sabía qué estaba pasando. De repente teníamos que protegernos de un francotirador. Yo me protegía del francotirador y de John. Muy al principio recibimos una llamada telefónica de alguien en Tacoma, Washington, que nos dijo, no sé nada de vuestra investigación, pero he visto lo ocurrido por la tele y creo que deberías tener en cuenta a John Mohammed como posible sospechoso. Recibimos más de 100.000 llamadas con supuestas pistas. Una cantidad tremenda de información. Ahora, cuando ya sabemos quién era el culpable, resulta muy fácil mirar hacia atrás y decir, es verdad, nos dieron una pista acerca de John Mohammed. Llamaba a mis amigos antes de salir y cuando llegaba volvía a llamarles para decirles que estaba bien. Así es como tuve que vivir a diario hasta el año 2002. 19 días después del primer tiroteo, se confirma la muerte de 9 personas asesinadas por el francotirador del DC. El miedo aumenta y las autoridades no tienen ningún sospechoso. Todo el mundo estaba frenético. Nadie sabía qué estaba pasando. De repente teníamos que protegernos de un francotirador. Yo me protegía del francotirador y de John. Muy al principio recibimos una llamada telefónica de alguien en Tacoma, Washington, que nos dijo, no sé nada de vuestra investigación, pero he visto lo ocurrido por la tele y creo que deberías tener en cuenta a John Mohammed como posible sospechoso. Recibimos más de 100.000 llamadas con supuestas pistas. Una cantidad tremenda de información. Ahora, cuando ya sabemos quién era el culpable, resulta muy fácil mirar hacia atrás y decir, es verdad, nos dieron una pista acerca de John Mohammed. Era uno de los soldados que sirvieron con él en el ejército. Pero no es justo criticar a la policía por eso y acusarles de no haber hecho nada a pesar de que alguien les había dado ya una buena pista. El 11 de octubre, mi compañera vino a buscarme y me dijo, hay un coche oscuro aparcado en la calle. Me da muy mala espina. Pasamos al lado del coche. El tipo sentado al volante tiene un periódico en las manos y lo levanta para ocultarse. Entonces llamamos al 911. No sé qué pasó con aquella llamada, pero todo el mundo buscaba una camioneta blanca. Teníamos a varios sospechosos que podían ser el misterioso francotirador. Cada día que pasaba sin un nuevo crimen, aumentaba nuestra confianza de que siguiéramos al verdadero culpable. Entonces se producía otro crimen, una manera de descartar sospechosos. Conrad Johnson, un conductor de autobús de 35 años, ha sido abatido de un tiro.
Unas 6 horas después de que Conrad Johnson fuera abatido, se produjo el primer avance decisivo en la investigación. Lee Boyd Malvo llamó a un sacerdote de Kentucky y dijo que él era el francotirador, que era el responsable de un tiroteo en una bodega de Alabama unas 6 semanas antes. Al atribuirse el asesinato y el atraco armada en Alabama, pretendía ganar credibilidad, asustarnos para que pagáramos $10 millones. Era un plan astuto, pero también bastante estúpido, porque fue lo que nos llevó hasta ellos. 2 mujeres fueron tiroteadas. Una murió, la otra quedó herida. El sospechoso consiguió huir, pero se le cayó una revista. En la revista encontramos una huella dactilar. Descubrimos que pertenecía a Lee Boyd Malvo, buscado por violar las leyes de inmigración. Gracias a la información proporcionada por un antiguo amigo de John en el ejército, las autoridades descubren que Lee se desplaza por el país en compañía de John. También nos enteramos de que Mildred, la ex esposa de John Mohammed, vivía en Maryland, cerca de allí. En aquel momento no sabíamos si John Mohammed tenía la intención de atacar a su mujer, pero este dato nos puso en alerta. El 22 de octubre la policía llamó a mi puerta. Señora Mohammed, vamos a acusar a su exmarido de ser el francotirador. ¿Cree usted que sería capaz de hacer una cosa así? Y yo dije, sí. Me preguntaron si quería protección policial. Les dije, ¿pero todavía no le han atrapado? Se ha emitido una orden de detención para John Allen Muhammad. Está considerado un hombre armado y peligroso. La policía está buscando un Chevrolet Caprice azul oscuro. El coche está registrado a nombre de John Allen Mohammed. Un conductor que circulaba se sintió cansado y se detuvo en un área de descanso. Vio aparcado el Chevy Caprice. Nuestros agentes entraron en acción y se encontraron a ambos francotiradores dormidos en el coche. El detective de la policía me dijo que cuando interrogaron a John y le preguntaron por qué lo había hecho, lo primero que dijo fue, ha sido culpa de Mildred. Eso es todo lo que dijo. Es culpa de Mildred. Aunque hayamos visto una y otra vez las imágenes de los ataques, los detalles de los crímenes del pasado octubre no verán la luz hasta el lunes en los juzgados de Virginia. Mohammed está acusado de asesinatos en 5 estados, pero será juzgado en Virginia por tener la pena capital. Malvo se ha declarado culpable y ha testificado en contra de John Mohammed. Malvo declaró que el plan era asesinar a un montón de gente al azar y luego incluir a Mildred, la exmujer de John Mohammed, como una de las víctimas, para que John pudiera recuperar la custodia de los niños. El plan fue modificándose con el tiempo. Pensaban ir a Baltimore y matar a un agente de policía. Luego esperarían que se celebrara el funeral, al que asistirían para matar a tantos policías como pudieran. Creían que al matar policías, la gente se asustaría todavía más, tanto que les darían el dinero que querían. Yo estaba trabajando cuando se pronunció el veredicto y pedí que me dejaran salir antes del trabajo para ir a buscar a los niños antes de que salieran del colegio. Les dije, vuestro papá ha sido declarado culpable y le han condenado a muerte. Me dolió. Quiero decir, nadie quiere ver a sus padres morir, sobre todo de esta forma. En cierto modo, hablamos de que quizá quisierais ir a verle. ¿Todavía queréis hacerlo? Sí. ¿Queréis hacerle preguntas o solo queréis pasar un rato con él para... Solo estar con él. Solo conversar un poco? Yo quiero preguntarle cosas. ¿Estás enfadado? Decepcionado. ¿Qué preguntas quieres hacerle a tu padre? ¿Cómo puedes decir que me quieres para luego utilizarme? ¿Cómo te ha utilizado? Nos ha utilizado a los 3. Nos ha utilizado para vengarse de ti, porque había perdido el control. Solo queremos verle. ¿Solo queréis verle? ¿No tenéis nada que decirle? No. ¿Y tú, Taliba? No sé qué voy a hacer cuando le vea. ¿Creéis que os quiere de alguna manera? No. Me separó de ti. ¿Y por qué quieres hacerle daño a alguien si a la vez dices que le quieres? Eso no es amor.
¿Qué es entonces? Traición. Yo sé que me quiere y que eso no cambiará. ¿Y tú le quieres a él? Pues claro. ¿Y tú? ¿Todavía quieres a tu padre? No. ¿Tú tampoco? Si saliera en libertad, ¿qué creéis que haría? Iría por ti. Lo intentaría. ¿No me dejaría en paz? No. No. ¿Por qué? Porque no estás muerta. Me sorprendió que John y Salina dijeran que no querían a su padre. Creo que si tuvieran la oportunidad de verle, todo aquello se les pasaría y comprenderían y sabrían que sí querían a su padre. John Muhammad será ejecutado. Virginia es el estado norteamericano con el tiempo de espera más breve en el corredor de la muerte. Pero no está simplemente allí sentado esperando la muerte. Ya ha intentado fugarse 3 veces. El sistema penitencial de Virginia tiene 5 niveles de seguridad. El mínimo es el 1 y el máximo es el 5. John está en el nivel 4. Está al acecho, esperando encontrar alguna debilidad en el sistema de seguridad. No está tomando simplemente el sol en el patio. No está hecho de esa pasta. Está siempre pensando, planeando. A veces en los casos de violencia doméstica la víctima cree que es normal que le griten, que es normal que le maltraten o le falten al respeto. He fundado mi propia organización llamada Después del Trauma, que se dedica a ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica. Mi exmarido es John Muhammad y es el francotirador del DC convicto. Pero lo que muchos no saben es que todo empezó con una situación de violencia doméstica. Vi en su mirada que iba a matarme y tuve que tomar las precauciones necesarias. Tuve que preocuparme yo misma de mi propia seguridad. Salvó la vida de sus hijos. Salvó su propia vida al abandonar a John Muhammad. Es el tipo de heroísmo que quisiéramos insuflar a las víctimas de la violencia doméstica. Es una heroína. Les dije, hubo un tiempo en que quise muchísimo a vuestro padre. Quiero que lo recordéis siempre. Todos vosotros fuisteis concebidos con amor.